problema porque hay gente que trabaja. Eso es grave, ¿cierto? Para las personas que desafortunadamente no pudieron llegar, para que tengan la oportunidad de tener la copia, el ingreso a esta reunión, sea de una manera eh, visual a través de un trabajo posterior. Tenemos entonces esta primera parte, que es la condensación de la actividad, y la agenda es que vamos a hablar de comunicación no verbal brevemente. Ya muchos han leído el documento. Vamos a hablar del comercial y el análisis de los factores de la comunicación no verbal. Algo muy puntual de la reseña informativa, que es el segundo aporte. La planeación y edición de la historieta, que es el tercer aporte. Y la calificación, políticas de plagio, la forma en que se debe presentar el documento según la guía. Yo siempre me guío a través de ese documento y con ello podamos desarrollar actividades importantes en esta semana que nos queda de publicación. Dudas, inquietudes, más adelante. Esta imagen ya está en mis grupos y foros colaborativos, es la ruta de la tarea 3. Al lado izquierdo de la pantalla observan ustedes que hay que publicar un comercial. Yo les he pedido que publiquen comerciales recientes porque no es un capricho, sino que el comercial reciente está incluyendo unos elementos de la comunicación no verbal que otros comerciales antiguos no tienen esa facilidad de identificarse. Entonces, estoy hablando de la imagen personal y de los emoticones, por ejemplo. Entonces, es importante tener en cuenta un comercial del 2022, 2023, ojalá. Una segunda pública, además, trae una tabla que la guía al principio no la tenía. Algunos estudiantes se sorprendieron que yo la subí primero, pero es que esta tarea hay que analizarla en comercial, porque si no, no tendría ninguna razón de ser un comercial sin analizar los elementos. Con esa publicación y la ficha técnica, vamos a construir una reseña informativa, que es un Profesor, texto. Por favor, preguntas al final, ¿sí? Preguntas al final. Publicar la reseña informativa, tengan las gracias por esperar, y esa reseña informativa tiene un título creativo por ustedes, 5 párrafos, pero cada párrafo debe cumplir una función. Ahorita la vamos a ver, segunda publicación en el foro, y la última, la matriz de la historieta y una propuesta de la historieta. Yo les voy a decir qué tipo de historieta pueden hacer, si manual, con imágenes recortadas o utilizando alguna aplicación. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces, estos son los aportes al foro. Yo soy muy práctico. Alguien iba a hablar de muchas cosas, pero yo voy al grano, ¿cierto? Estos son los aportes del foro colaborativo. Y en ese orden de ideas, pues, qué importante que tengan en cuenta la comunicación no verbal. Es toda esa carga emocional, gesticular, de movimientos, de distancias, de cercanías y de efectos de sonido que hacen que la comunicación sea muy potente. Entonces hay comunicación oral, bien llamada verbal, o hay comunicación no verbal. Entonces se dice que la, digamos, comunicación oral tiende a ser muy paralingüística y la comunicación no oral tiende a ser muy kinésica y proxémica. Entonces nosotros vamos a querer determinar en qué consisten estos textos, ¿cierto? Y estas explicaciones. Sigo avanzando. Dentro del documento oficial se habla que un estudio de Albert Mehrabian en el proceso comunicativo dice que el 7% de la información se le atribuye a las palabras que se dicen, el 38% al tono de la voz, a la proyección de la voz, a la resonancia, al tonito aquel, y el 55% a todas esas gestos, posturas y movimientos que tienen una carga como tal, ¿cierto? Que tiene la comunicación como tal. Y eso nos lleva en la comunicación no verbal a pensar que, profe, no tengo muy claro qué es lo paralingüístico. Lo paralingüístico es esos sonidos y esas influencias que hacen parte de la comunicación, que no tienen que ver con la oralidad en sí. Por ejemplo, cuando le elevan el tono, se supone que alguien está exaltado. Cuando el tono está un poco bajo, nos indica que la persona está enferma o está contando un secreto, ¿cierto? Por eso ahí no va tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Hablar muy rápido o hablar muy lento también son indicios de que algo está pasando con el interlocutor o la otra persona. Los silencios también, cuando ustedes ven en comerciales que el protagonista del comercial se queda pensando un poquito, esos silencios son reflexivos y también hacen parte de la paralingüística
Y cuando ustedes escuchan alarmas, timbres, sonidos, ambientes, eso es lo que llamamos nosotros timbres o sonidos, y hacen parte de la paralingüística. Primer elemento, ¿cierto? Hay uno que el que más conocemos se conoce como kinesis o kinésica o kinesia, que es la misma expresión. Tiene que ver con los ángulos de la cara y la expresión con ella, cuando algún mensaje llega a través también del contacto visual, las posturas que aceptan y asumen las personas frente a algún mensaje, ¿cierto? Cruzarse de manos, es una postura también. Evadir con los gestos también es una postura. Y hace parte de una cantidad de situaciones que tienen que ver con la kinesia. Kinesia viene de la palabra kinesis, que significa movimientos, movimientos del cuerpo, actitudes del rostro, ¿cierto? Y aparece al final un elemento que se llama la proxémica. Proxémica viene de la palabra próximo, ¿cierto? ¿Quién es mi próximo? Si mi próximo es muy cercano a mí, si están violando mi espacio personal. Si la proxemia tiene que ver porque hay varias personas dentro de una pieza audiovisual, y entonces ese estudio proxémico pues hace que sea un elemento de la comunicación no verbal. Y aparece también la imagen personal, que quiere decir aquella idea que nos queda de una persona por cómo se refleja en el contexto. Cuando usted ve llegar a una persona y la ve, y esa persona refleja una imagen, y entonces las imágenes se reflejan de muchas maneras, ¿cierto? Se refleja su alegría, se refleja su indiferencia, se refleja su elegancia, se refleja muchas cosas. Por eso se llama imagen personal. Ahí vamos bien, ¿cierto? Están diciendo que vea que hay personas para admitir. Vienen 9 más. Y en ese orden de ideas, esos 3 elementos más la imagen personal son las características o factores de la comunicación no verbal que vamos a usar todos en la ficha. En la ficha como. Entonces, continuemos con estas diapositivas y voy a mirar en el chat si alguien me dice que estén viendo en este momento la ficha técnica y la pantalla del comercial de Freeze. Vamos a ver quién me dice, profe, sí. A ver quién me dice por aquí. Sí, Daniela, Andrea, Valderrama. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Vamos a admitir más personitas que están llegando a la reunión. Es con mucho gusto. Yo quisiera ayudarle a todos, pero parece que las herramientas no me lo están permitiendo. Teams no me dejó, yo también pensé en eso. Bueno, sigamos acá, que yo les había puesto como ejemplo un trabajo con una gaseosa que hace un par de años antes, en plena pandemia y justo después de la pandemia, quiso hacerle una competencia a las gaseosas tradicionales. Todos vimos sus comerciales en la televisión colombiana, por eso apareció canales como RCN y Caracol, y hasta el momento tiene el video en YouTube 19.151 vistas de los 49 suscriptores que tiene ese canal de gaseosas. ¿Sí? 27 de agosto del 2021. Ahí como saliendo un poco más de la pandemia. Es reciente y ese comercial, para quien lo ha visto completo, tiene 3 momentos, tiene 3 personajes diferentes y hay que analizarlo paso a paso, ¿cierto? Yo dejé ese pantallazo para observar a la chica con sus manos abiertas, como generando con toda su gestualidad corporal, como aparece dentro de la kinesia o de la kinesis, un acompañamiento a lo que ella está diciendo. Entonces, eso indica, por ejemplo, en ese orden de ideas, yo les hice llegar a través del grupo de WhatsApp, son 500 personas y más, creo que 600 ya. Me encanta pues que yo les pueda ayudar de alguna manera con algo. Y es observar aquí la forma en que se podría hacer la tabla. Es una tabla de Word, por eso se llama tabla de análisis, de los elementos o factores de la comunicación no verbal. ¿Cómo se hace? Usted tiene un tiempo, lo debe medir en segundos, o sea que usted va viendo el video en su pantalla y lo va deteniendo en el momento que usted encuentre algo del comercial que le permita expresar cualquiera de los 4 elementos de la comunicación no verbal. Si ustedes ven el comercial, dice una mujer está tratando de argumentar las razones por las que algo debe terminar. Uno cree que es como un rompimiento emocional con una pareja, pero ya al principio cuando yo vi la propaganda por primera vez en televisión, ya está
dándonos razones por las cuales rompe como con vínculo emocional o sentimental con alguien. Estaba gestualizando, usando las manos, eso se llama kinesia, ¿cierto? Hay unos movimientos que expresan inicialmente el deseo de explicar. Entonces, como está utilizando las manos y los brazos y la postura del cuerpo exige un movimiento mayor, vuelve y se aplica la kinesia, pero aparecen dentro del lugar donde ya está una serie de sonidos, ambiente, que se llaman la percepción del tono, el volumen, el timbre y más, paralingüística. Y en ese mismo comercial, con esa misma protagonista, se manifiesta su decisión de cambiar de gaseosa y pues tomar otra gaseosa nueva con total seguridad. Ella estaba segura que la decisión de cambiar, de romper con la tradición, se daba y entonces utilizó una expresión facial para contarle a las personas que la estaban viendo en el comercial la firmeza en la decisión. Y así en adelante iba uno desarrollando pues esta tabla de elementos. La tabla ha sido desarrollada desde un poquito antes de la pandemia. Ustedes excusarán que en un principio no estaba la tabla en el entorno de aprendizaje y nuestro queridísimo director de curso, Emil, hay gente que me dice a mí Emil, no, yo no soy Emil, Emil es nuestro director de curso. Yo soy Juan Manuel Castaño, un tutor que trabaja con el CID de Dos Quebradas y que tenía a su cargo 120 estudiantes que con mucho gusto yo los llevo en el grupo colaborativo, tengo 20 grupos colaborativos y a los estudiantes que me están buscando, con mucho gusto yo les ayudo allí como a mirar un poco más. Esa es la explicación de por qué hay más estudiantes en el grupo. Así se va llenando la tabla, usted va viendo su comercial y desarrolla la tabla. Importante me voy a devolver es que ustedes tengan en cuenta también la ficha técnica, la que está aquí en azulito con blanco, cómo se llama el comercial, por qué medios lo ha visto usted, ¿cierto? Y en qué año de emisión. Ojalá sea después del 2020, 2021, por ahí, algo nuevo, algo reciente. Alguien me dijo, no, es que yo tengo un comercial de un celular del 2021, pero es que la tecnología corre muy a prisa. En 3 años un celular ya queda un poquito quedado en el tiempo. Lo mismo me pasó con algunas insinuaciones sobre comerciales de pañales, que es uno de los que hay allí. Bueno, eso quiere decir también que que en los factores de la comunicación no verbal, algunos de esos comerciales traen emoticones, ¿cierto? Y esos emoticones también hacen parte de la paralingüística, como lo dice el mensaje, ¿cierto? Esos emoticones para que los tengan en cuenta si en su comercial salen, letreros, emoticones, etc. Muy bien, y esta es como una explicación a grandes términos de lo que deberíamos hacer para el primer, digamos, aporte en el foro. Elijo un comercial, le hago la ficha técnica y lo analizo. Esas son las 3 actividades que hacemos nosotros, que yo les dejé un ejemplo a mis estudiantes, también lo filtré a través del grupo de WhatsApp, solamente para indicarles cómo se podría hacer la tarea. Yo me imagino que ustedes van a hacer tareas aún mucho mejores que esa. Entonces ahí está abordado con todo cariño, ¿cierto? Con claridad, cómo es que fluye esto. Y es breve recordar. Kinesia viene de los movimientos del cuerpo. Inclusive sonreír también es kinesia. Mirar es kinesia. La expresión facial es kinesia. El movimiento de las manos es kinesia. El movimiento de todo el cuerpo es kinesia, ¿cierto? Un segundo momento que se llama proxémica y tiene que ver con estoy sola, estoy solo o estoy con alguien más o un grupo de más personas y yo hago si ese contacto me permitirá influir en la comunicación, ¿cierto? En la comunicación. Entonces, cuando en sus comerciales, miren si el protagonista está sola, solo con alguien más y analicen la proximidad. Si es una persona muy cercana a mí, mi señora madre, eh, mis amigos, una persona cercana a mí, me imagino que la distancia proxémica es de milímetros, pero si yo no conozco a la persona, apenas estoy entablando una relación, pues ha de ser de centímetros y más, y medio metro, porque no hay la confianza todavía. Observen esos detalles de la proxémica. La paralingüística son todos esos sonidos, timbres, efectos, emoticones, que hacen que todo cambie un poco. Ah, es que a mí no me gusta como ese tono de voz alto,
es un fenómeno paralingüístico porque se nota que la persona que lo eleva está disgustado, ¿cierto? O también analicen si la persona que está escuchando lo que le dicen tiene problemas para escuchar, ¿cierto? Porque a veces también hay personas con baja audición. Entonces lo paralingüístico tiene que ver con los sonidos, los efectos y todo ello. Y la imagen personal está centrada en un protagonista de esos comerciales que en la apariencia del comercial se ve ingenuo, se ve triste, se ve alegre, se ve dominante, se ve orgulloso, se ve soberbio. ¿Cómo es la imagen personal? ¿Qué proyecta esa persona? Entonces creo que ahí pude captar la atención de ustedes y dejarles claro en esta primera parte cómo fluye muy bien el tema relacionado con esos factores de la comunicación no verbal. Me parece que eso ha sido importante aquí y que eso nos lleva a resaltar eso. Imagen personal está más que explicada. Es qué le genera a usted el personaje o los personajes más importantes de ese comercial. Ahí cierro rápidamente, así como me gusta a mí, puntual, de qué se trata la tarea 1. Comercial, ficha y llenar la tabla de factores. Para el segundo aporte. Gracias por el tiempo y paciencia. Voy a mirar aquí el chat un momentico. Están diciendo cómo pueden hacer la historieta. Alguien está aconsejando Canva. Canva es una aplicación. A mí me gustan muchas aplicaciones para hacer historietas y hablaremos de ellas un poco ahorita. Este aporte, el segundo, que ya debiera estar, de hecho yo revisé mis grupos colaborativos, ya hay 11 personas que han puesto ese aporte, es muy puntual. Teniendo en cuenta lo que aprendió de comunicación no verbal, ¿cierto? Vamos a hacer una reseña. Esa reseña nos permite a nosotros generar allí una información. Una información. Diana, por favor, no cierre los micrófonos. Es una reseña informativa. Brevemente, es un escrito, no muy extenso. Si la norma APA dice que un renglón debe tener 7 un párrafo debe tener 7 renglones, si son 5, 7 por 5, 35, máximo 10, 12, 50, entre 35 y 50 líneas o renglones, divididos en 5 párrafos, ni uno más ni uno menos. Párrafo arranca con inicial y termina con punto aparte, ¿cierto? ¿Está claro? Y un título creativo, usted va a desarrollar una reseña informativa. ¿De qué? Ahí le están diciendo en el segundo cajón. Yo creo que aquí se alcanza a ver un video, en este caso un comercial, vamos a analizarlo, y lo que hace es que usted hace un análisis profundo del comercial y en el último párrafo entra un juicio de valor de su parte. Si recomienda, no recomienda, si le parece muy bien, si eso le sirvió para algo. Ese análisis, por eso se llama reseña informativa. Entonces, habría que entonces redactar un texto expositivo con un título creativo, como les acababa, venía diciendo, de esa reseña informativa, centrado en su comercial. Usted vuelve y observa su comercial. Ese comercial que usted eligió, vuelve y trabaja con él. Tenemos 99 personas ya. Y eso hace que usted deba tener en cuenta el siguiente orden. Por favor, no se pierda de esto. Solo en el primer párrafo va a hablar de los factores de la comunicación no verbal, de los 4 que hablamos: paralingüística, kinésica, química e imagen personal. ¿Cómo lo vio usted en ese comercial? Ok. Y en el segundo párrafo nos cuenta la historia del comercial. Bueno, el comercial trata de una joven, yo les estoy narrando cómo es el comercial, está sentada en un lugar público, al parecer es como una especie de cafetería, y le está hablando a alguien en general respecto a una decisión de vida que ha tomado. Pero, oh, sorpresa, que esa decisión de vida está relacionada con un cambio. Y se pensaría al principio que por la confidencialidad que ella maneja, ese cambio es de corte familiar, íntimo, emocional. Y mentiras, no. Está hablando de una decisión de cambiar una gaseosa de siempre, tradicional, por una gaseosa nueva, en donde ella argumenta que es una gaseosa más saludable. Ahí está el resumen del comercial, me gasté un párrafo. El tercer párrafo debe centrarse en dos
de los 4 elementos de la comunicación no verbal. Lo dice la guía, no lo digo yo. Lo kinésico y lo proxémico. Lo kinésico, movimientos, gestos, y lo proxémico, con quién más está, qué distancias, de qué se habla. Y no hay otro interlocutor en el comercial o algo, ¿cierto? Usted también puede hablar de una proxémica social, porque usted sí la está viendo a él, o usted sí está observando el protagonista en el comercial que se hace. No vaya a decir que no hay proxémica, porque, mejor dicho, es que el cuarto párrafo aborda la paralingüística. Usted tiene que escuchar, hay sonidos, hay efectos, eso cómo influye, ¿cierto? Si está exaltado el personaje como tal. Bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Sí, él se nota un poco exaltado, eso hace parte del tono de voz alto que utilizó, o sea que es un factor paralingüístico, sonó un timbre, sonó una campana, pasó una radiopatrulla, todos esos elementos hacen parte de la paralingüística. Y ojo que en el quinto, yo diría que aquí se nota lo más personal que usted tiene en ese texto que se llama reseña informativa de lo que usted piensa, ¿cierto? Hay que resolver unas preguntas que aparecen en la guía, ¿cierto? Si le gustó, ¿cierto? Si le llamó, si le pareció llamativo, ahí aparecen las 3 preguntas. Y usted lo que hace es que va a argumentar, obviamente, eh, esos elementos de la comunicación no verbal, qué efecto tienen en el mensaje final del comercial, en una conclusión, ¿cierto? De eso se trata este texto. Entonces, la guía te da una ficha, como una especie de formato donde usted acomoda por párrafos, ¿ha visto? Título y otras cosas. Pero cuando usted lo vaya a colocar en el foro colaborativo, no coloque ese formato, simplemente monte el texto con control C y en la plantilla avanzada del foro con control V, descarga esa reseña informativa. No se le va a desconfigurar, le van a quedar los 5 párrafos y el título, porque recuerden que la plantilla del foro tiene una sencilla y una avanzada. Siempre utilicen la plantilla avanzada. Es por eso que muchos quieren subir videos para que se le vean desde Word y no se les ve. Tienen que ir a la plantilla avanzada. Bien, ya está retrocediendo aquí la reunión de Zoom. Faltan 8 minutos y algo. Seguramente nos vamos a tener que volver a conectar, pero ustedes son pacientes y de buen corazón conmigo. Y entonces, profe, a ver, ¿usted qué es la tanta cháchara que habla? ¿Cómo así que el factor? Este lo escribí yo en estos días, creo que fue el martes. Mi título creativo con el comercial que tanto les hablo es Nuevos tiempos, sabores nuevos. Yo utilicé un eslogan pues, utilizando la palabra nuevos en la esquina, izquierda y derecha, como para atraer un poco el interés de quien lea. Y miré a ver si todo el relato que me he gastado en 30 minutos tiene que ver al menos con el primer párrafo. Dice, en un mundo que avanza a una mayor velocidad, producto de los avances tecnológicos, los medios virtuales de información y los nuevos productos que llegan a nuestra vida, es posible entender desde el texto la comunicación no verbal, de la casa editorial McGraw-Hill y El poder en lo que no se dice, del cual se aborda de manera académica los factores de la comunicación no verbal, a saber, kinésica, proxémica, paralingüística y la imagen personal como formas o elementos que enriquecen los mensajes, las interacciones y las comunicaciones entre personas de distintas culturas. En este caso, la publicidad de gaseosas Frizz recurre a 3 testimonios de personajes que de una forma íntima cuentan la forma en que deciden cambiar un refresco de siempre por una nueva bebida deliciosa y con ingredientes más saludables, generando expectativas. Ahí hay un párrafo, tiene letra Arial, tiene un interlineado de 1.5. ¿Cuántos renglones tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 renglones. No me pasé de la norma APA, está perfecto. Y voy a ver si el párrafo 1 relaciona los factores de la comunicación no verbal con su comercial. Sí, ahí están los factores y también está hablando de mi gaseosa. O sea que voy por buen camino. Me regreso. Me paro por aquí. Yo espero que estén entretenidos aprendiendo, que les guste lo que hacemos acá con la idea. Yo sí hablé en el primer párrafo de los factores de la comunicación no verbal en el comercial.
El segundo párrafo tendría que decir yo de qué trata el comercial. Ya les dije, tengo que contar la historia que vi en el comercial como una historia, como una novelita corta, con mis palabras. Ya el tercero debo centrarme solamente en lo kinésico y proxémico. En el cuarto abordar todos los sonidos, efectos, emoticones. En el tema paralingüístico, en ese comercial como tal, nunca se despeguen del comercial como tal. Y por último, usted resuelve unas preguntitas que están en la guía, son 3. Argumente qué le pareció el comercial y concluye. Concluya si ese comercial tuvo un efecto en usted. Ahí se le van esas 10 renglones y líneas. Creo que les convencí cómo se hace una reseña informativa. Se hace fácil, no es tan complejo. Y el comercial te da la forma y la ruta para escribir. Si usted en el segundo párrafo se pone a hablar que el comercial me gustó, que me pareció muy bonito, que habían unas luces, unos efectos, realmente la tutora o el tutor le va a decir, ojo, que el segundo párrafo tenías que hablar de otra cosa, tenías que contar de qué trata el comercial. Dicho esto, ya acabé tan juiciosamente con el segundo aporte en el foro colaborativo. Recuerden con control C, copiar desde Word y con control V en la plantilla avanzada del foro, descargar esa reseña informativa. Reseña informativa. Ok. Y vamos a hablar del último aporte en el foro colaborativo. Estamos hablando de una matriz para planear una historieta así igual. ¿Cierto? Una historieta para planear un documento a 6 cuadros. Acerca del comercial, ¿para qué es? Porque en la guía no veo que lo pida. ¿Está seguro? No leyó la guía. Me da mucha pena, pero en la guía dice al final, después, que usted tiene que escribir, dar respuesta a esas 3 preguntas. Porque el último párrafo, el quinto, es la conclusión de todo lo que usted vio ahí. Profe, los párrafos tienen que ser de 9 líneas, no pueden ser 7 y 8. Sí, 7 es como 8, 9, también 10. Es que usted a veces de pronto se exageró un poco, yo soy un poco más exagerado, me gasté los 10, pero entre 7 y 10 es lo ideal. Eduardo dice, buenas tardes, profe, mi nombre es María Alejandra Bermejo. Está hablando desde otro celular. Apenas me doy cuenta de tener 7 y 8. Está bien. No es que las tenga que hacer de 10. Si en lo que necesitas contar tiene 7 párrafos, perfecto. La norma APA dice que entre 7 y 10. Y hay unos que me dicen, profe, pero es que la norma APA habla de otras cosas. Claro, este es una reseña informativa, pero si usted va a hacer una tesis de grado, eso cambia, va entre 6 y 14 líneas. Eso depende para qué va a usar el texto. Buenas tardes, profe, por favor, la grabación de esta reunión. Ojalá nos quede. Mentiras, yo creo que sí. Profe, a mí me mandaron a hacer la reseña informativa de nuevo, dice Carlos Crespo. Yo le dejé una buena idea, ¿cierto? Hay unos ejemplos. Esta misma presentación se las voy a filtrar en el grupo de WhatsApp para que la tengan todos, ¿cierto? Yo este documento lo hice para ustedes. Esa era la gestión de hoy. Creo que el tema de las reseñas quedó claro. Si hay que reconstruir algo, se reconstruye. No mire Internet. No empiece a copiar cosas de Internet. Péguese de lo que usted vio en el comercial. El comercial te va dando los datos, ¿cierto? Te va dando los datos. Y la misma tabla te orienta a dónde fue que lo hiciste, dónde está lo kinésico, lo paralingüístico, lo proxémico. Ahí, entonces, entre la tabla y el comercial, haces la reseña informativa. No se ponga a hacer cosas que no debe por ahí. Ojo con Turnitin, que es el tema de plagio. Bueno, yo creo que han sido muy benevolentes conmigo. Quedan 2:23. En un ratito se va a cortar la llamada. Yo vuelvo a ingresar, no se van a salir. ¿Cierto? Tranquilos que yo voy a volver a ingresar. Y bueno, vamos a hablar del tercer aporte al foro colaborativo. Una matriz de planeación, o sea que sí la piden, la guía, y la historieta de 6 cuadros. Una historieta cómic o un texto discontinuo, como llaman otros, que es una forma de expresión artística y un medio de comunicación. Es también un medio de comunicación. Lo ha hecho mucho la publicidad para generar muchos mensajes y acercar a la gente en diferentes cosas. Usted puede ofrecer en un comercial un producto, un servicio o hacer una campaña. Profe, explíqueme. Un producto es un celular, ¿cierto? Un producto es un televisor. Un servicio es educarse. Un servicio es médico, ¿cierto? Un servicio público, telefonía celular.
Internet. Eso es servicio. El agua, la energía. O una campaña. Vamos a ayudar a un grupo de personas analfabetas y usted puede utilizar la publicidad en ese favor para convocarlas y hacer una campaña o un proceso de alfabetismo, ¿cierto? Esas son las tres formas de hacer publicidad: producto, servicio o campaña. Y entonces hay unos elementos propios de la historieta. Viñetas son los cuadritos. Los cuadritos que usted ve en las tiras cómicas se llaman viñetas, recuadros o cuadros. Dibujos es el arte, son las imágenes que un dibujante o una dibujante realiza dentro de esos cuadros. Diálogo es lo que se dicen los personajes en los cuadros. Narración, que siempre está en la parte inferior, es que una persona, aparte de los personajes, está contando una historia atrás. Y se colocan abajo, en la parte inferior de cada uno de los cuadritos. No necesariamente se necesita narrar, a veces sí, a veces no. Los globitos contienen lo que la persona piensa o lo que la persona dice. Y las historietas tienen muchas onomatopeyas, que son representaciones